Zabaleta, que me ha dejado pensativo. Usted decía que si efectivamente la propuesta hubiera sido más amplia que la que fue, en el sentido de que si usted le hubieran preguntado, bueno, pues o le hubieran informado de que el retraso en las devoluciones del IVA era para cumplir el objetivo del déficit y le hubieran dicho que informara sobre esa situación vinculada a ese objetivo, el informe hubiera sido más complejo. ¿Quiere decir eso que en algún momento la conclusión final del informe hubiera podido cambiar? No. La segunda cuestión se referiría a las consecuencias jurídicas que podría tener el incumplimiento del déficit de acuerdo con la Constitución y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, las consecuencias que pudieran derivar de esa, pero vamos, más complejo en ese sentido, en esa segunda parte, no respecto de la primera. Pero lo que es el concepto de legalidad o ilegalidad, a su juicio, por mucho que se hubiera complicado el tema, en ningún caso la conclusión hubiera estado en riesgo. No atisba usted a ver ninguna situación en la que esa conclusión hubiera estado en riesgo, ¿no? No, yo personalmente no. Bien. Y segunda pregunta sobre esta materia. Hemos hablado del abono automático de intereses de demora. ¿Qué pasaría si la Administración, cuando devuelve más tarde, no abonase automáticamente los intereses? Pues que más pronto o más tarde tendría que abonarlos necesariamente. Bien, pero si devolviera sin abonar los intereses, entonces sí estaríamos hablando de una ilegalidad. Estaríamos hablando de una situación evidentemente fuera del marco legal. Ilegal, por lo tanto. En este caso sí que ya no estaría arreglado y no estaría definido. No digo que haya pasado aquí, pero si hubiera pasado, entonces sí que estaríamos fuera de un procedimiento arreglado. Sí, evidentemente la Administración tiene la obligación de abonar esos intereses de demora. El procedimiento es cuasi automático, no automático, en el sentido de que hay que primero proceder a la devolución inicial para calcular los intereses de demora en función del lapso temporal y se vincula normalmente a un plazo breve, ¿no?, de abono de intereses de demora. Pero evidentemente esto es sota caballo rey, quiero decir, si la Administración decide devolver 100.000 euros retrasados el día tal, el cálculo de los intereses de demora a los pocos días se procede a la devolución. En definitiva, si efectivamente no hubiera sucedido así, entonces sí que estaríamos en una situación en la cual la Administración se hubiera salido... Habría incumplido, sí. Ahí sí que hubiera habido un incumplimiento claro, ¿no? Y no hubiera habido un marco arreglado. No, lo digo porque... En una de las informaciones que facilitó el Gobierno a mí me generó esa duda, ya se lo preguntaremos, tendremos ocasión de hablarlo con la consejera, pero a mí desde luego se me suscitó esa duda cuando hablaba de la cuantificación de los intereses de demora y decía, o eso así creí yo entender rápidamente, no tengo aquí el documento, creía entender que de los 220 y tantos mil euros de intereses de demora solo se habían abonado 14 o 15.000, entonces yo me quedé un poco aturdido. Si esto fuera así, pues efectivamente sí que estaríamos en una situación ilegal. Se habría producido un incumplimiento que tendría que ser automáticamente reparado mediante el abono de intereses. Sí, pero si estamos hablando del retraso en las devoluciones del 2012 y estamos hoy en el año 14 y esto se ha devuelto hace ya mucho, no tendría ni pies ni cabeza que esto no se hubiera hecho, ¿no? Bueno, correcto, bien. Sigamos a otras cuestiones. Ha hablado usted de la normativa que regula las competencias de la consejera. ¿Cree usted que el análisis de si una determinada situación de un contribuyente concreto justifica o no la apertura de un expediente de inspección es una cuestión a la que puede dedicarse una consejera de Economía? Dictar instrucciones para la apertura. Entrar en el análisis concreto de si lo que le sucede de si la casuística que concurre en un contribuyente determinado es motivo o no motivo de la apertura de un expediente de inspección. ¿Cree usted que es algo en lo que deba entrar una consejera de Economía? No, yo entiendo que una vez iniciado un procedimiento inspector pueda solicitar información sobre aspectos técnicos, ¿no?, de la misma. Ella ha podido en un determinado momento recibir información del propio inspeccionado o de terceros, ¿no?, sobre ese tema e interesarse, digamos, por los aspectos técnicos de la actuación administrativa. No me parece que esté fuera de lugar. Y entrar en el debate previo, antes de abrirse el procedimiento de inspección, de si se debe abrir o no abrir, ¿usted le parece que eso compete a una consejera o un consejero de Economía? Yo creo que el responsable del departamento lo que sí debe es tener información previa suficiente antes de que se apruebe un plan de inspección. Ya hemos visto que los planes, no de inspección, en general, los planes del organismo autónomo de Hacienda Tributaria deben ser aprobados por el Consejo de Dirección, de la cual ella es la presidenta.
Sí, eso hila con la pregunta que le iba a hacer, y creo que ya la ha respondido antes, ¿no? El plan de inspección como documento concreto, detallado y demás, usted creo que le ha entendido que ningún consejero lo ha tenido, es decir, que hay una tradición de que no se tenga y que incluso a used le parece bien que sea así, le parece sobre todo, como hasta digo, razonable, ¿no? Y más que razonable. Una cosa es que sean las líneas generales del plan, los aspectos sectoriales o las razones para que se incluyan o dejen de incluirse determinados sectores económicos, pero no más allí de un conocimiento concreto de los inspeccionados o de los... eso ya me parece que estaría fuera de lugar. Y entrar en la discusión del criterio técnico de valoración de una determinada incidencia dentro de un procedimiento concreto de inspección con un contribuyente concreto, ¿también le parece a usted normal? ¿Le parece, dentro de ese ámbito del control, de esas competencias de control de la actividad del departamento, le parece normal que un consejero o una consejera de Economía baje hasta ese nivel? Pues a mí me parece que, insisto, en actuaciones muy específicas o porque afectan a un colectivo muy significativo o a un contribuyente relevante, esos aspectos técnicos, como digo, pueden ser objeto de comentario, evidentemente no de imposición, porque esto estaría fuera de lugar, pero sí de comentario. Correcto. Vayamos a la cuestión del sector de hostelería. A mí también me sorprende un poco las respuestas que usted ha dado en relación con el no haber, digamos, tenido información fuera de la de, digamos, la de la empresa o de la del demandante, ¿no? Sí me llama la atención en particular que usted, aunque fuera, no hubiera llamado por teléfono al jefe de inspección o al director de inspección o al director gerente de Hacienda Tributaria en su momento, ahora cuando le pidieron el informe, y hubiera preguntado: oye, en esta cuestión, ¿qué criterio? No estamos hablando de pedir información sobre datos de ningún contribuyente, que ya entendemos que están reservados, pero sí, ¿qué criterio teórico o jurídico habéis utilizado y en qué os habéis basado, ¿no? A mí eso sí que me sorprende, no me queda claro el por qué usted no hizo esa pregunta. Bueno, hay un documento que puede tener, no sé, 12 o 14 líneas, donde se explica las actuaciones administrativas, por referencia simplemente a qué prevé el reglamento de inspección y sin entrar más en el fondo. Es decir, no hay otra documentación ni hay informes jurídicos por parte del organismo autónomo en ese sentido. No, eso lo entiendo, precisamente por eso lo que echo de menos es que usted no hubiera llamado por teléfono al jefe de inspección o al director de la Hacienda Tributaria y le hubiera preguntado: oiga, solo tengo estas 10 o 12 líneas, como usted señala. ¿Me podéis profundizar un poco en qué jurisprudencia, qué base legal, qué criterio técnico habéis utilizado para, digamos, seguir adelante con este? No quiero que me deis ningún dato del contribuyente, no quiero saber nada reservado, pero sí quiero saber, porque solo tengo 10 o 12 líneas precisamente, sí quiero saber qué jurisprudencia, qué elementos, digamos, conceptuales o qué concepto en qué os habéis basado. Es que ese documento tan breve se produce a petición de la consejera. Si hubiese sido de mucho interés para el organismo autónomo haberse extendido en el informe, pues lo hubieran elaborado de otra manera. Yo no puedo entrar a discutir la brevedad o no de ese informe. Hombre, usted tiene que hacer un informe lo más serio posible y lo más completo posible. Esa sí que es su responsabilidad. Y en ese sentido aquí... Sí, pero es que insisto, el informe me lo encargan a mí. Sí, no, pero se lo encargan a usted, y usted, que es el responsable de hacer el informe, dice: de acuerdo, me han encargado esto, tengo que hacer este informe, voy a recabar información. ¿Qué información hay? Esta de una parte, y de lo que es el organismo autónomo tengo estas 10 o 12 líneas. Yo tengo que hacer el mejor informe posible, ese es su cometido, esa es su responsabilidad. Tengo a mano a los compañeros del organismo autónomo, voy a preguntar, aunque sea el criterio, insisto, no ningún dato reservado, simplemente el criterio. Eso me sorprende que no se haya hecho. Que ya estaba expresado en ese brevísimo informe. Pero hombre, usted mismo dice que es escaso. Usted mismo señala que breve. La brevedad no está reñida con la contundencia. Es decir, puede ser de 10 o 12 líneas y ser absolutamente y desde claro, su punto de vista era claro, contundente y específico. No se abordaba el tema sobre el que a mí me habían preguntado en el informe. Precisamente por eso echo de menos que usted no llamara. Oiga, oye, compañero o tal, me han preguntado sobre un tema que no está en estas 10 o 12 líneas. ¿Qué criterio habéis utilizado sobre esto? ¿Por qué habéis utilizado este camino?
Pues realmente, insisto, cada uno ya había expresado su criterio, su opinión. Yo no puedo, a una petición de un informe personal de la consejera, dirigirme a terceros pidiendo ampliaciones, porque me parecería fuera de lugar. Es decir, yo no tengo competencia para ello. Decía también al principio que no es habitual que le pidan este tipo de informes. Jurídicamente, ¿qué consecuencias tendría o qué sucedería o qué sucede en este caso, ¿no?, si la inspección, con su informe o con su línea de actuación, marca una determinada interpretación jurídica? Usted con su informe parece, insisto, usted también es cauteloso en las conclusiones del informe, pero parece que señala otras. ¿Eso qué consecuencias jurídicas tiene para este expediente, que por cierto está en curso, que no está finalizado? Es decir, ¿qué consecuencias tiene? Jurídicamente, ¿qué significa esto? Bueno, pues que si las actuaciones administrativas, insisto, han tenido lugar en un domicilio no protegido constitucionalmente, serán intachables. Sí, pero quiero decir, ahora el contribuyente se encuentra con que tiene dos mensajes de la Administración Foral de Navarra. Un mensaje, el de la inspección, que ha seguido un camino, y aparentemente un mensaje distinto, parece, insisto, yo no soy experto, pero un mensaje diferente, que es el que usted suscribe en su documento. Ese contribuyente, ahora que tiene esos dos mensajes desde la Administración, ¿eso qué implica jurídicamente? ¿Qué sucede? Como digo, si ese contribuyente demuestra que esas actuaciones administrativas han tenido lugar en el ámbito de ese domicilio protegido, pues las conclusiones de mi informe están claras. En caso contrario, evidentemente, esas conclusiones, como ya lo he indicado dos veces en el informe, he sido, creo, muy prudente, tanto en la introducción como en la frase previa a las conclusiones, evidentemente, si ese contribuyente no demuestra esa protección de su domicilio, pues las actuaciones administrativas seguirán adelante sin mayor problema. Pero podría darse la casuística incluso de que un contribuyente, en un recurso contra una actuación de la Hacienda Tributaria, utilizara como un argumento un informe del propio Gobierno de Navarra. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y esto en el ámbito tributario no genera ningún problema. No hay ningún problema. En el ámbito contencioso es muy frecuente que se utilicen documentos, informes de la propia administración. La administración, correcto, digamos. Por hacer una derivada con esta cuestión, usted decía antes, en respuesta a otro portavoz, que, hombre, a usted le parecía obvio que no podía pedir información sobre el contribuyente afectado en esta cuestión, porque era obvio que esa petición de datos por su parte iba a ser rechazada, en la medida que eran datos que era obvio que eran reservados, ¿no? ¿No le parece a usted que esa misma obviedad se da, y se lo pido como secretario técnico, cuando uno escucha esa petición por parte de la consejera de Economía y Hacienda en relación con los datos de Caja de Ahorros de Navarra? Es decir, usted, secretario técnico, cuando es consciente o escucha, lo ha visto por la prensa o lo ha visto en la comparecencia, que la consejera Goicoechea, por orden de la presidenta, le pide a la directora general de Hacienda Tributaria unos datos reservados de Caja de Ahorros de Navarra, en concreto los formularios, los modelos 190, que son extraordinariamente individualizados, usted lo sabe bien, enormemente reservados, y el formulario F50-347, la declaración anual con terceros, que también es absolutamente individualizado y reservado. ¿A usted no le parece por lo menos igual de obvio que esa información no podía pedirse? La cuestión es que esa petición se efectúa y la Administración contesta que no. He dicho que también un parlamentario presente en esta comisión efectuó una petición no similar, pero sí referida a datos de los consejeros de administración de CAN y de sus familiares, y lo que se le ha hecho es responder que no es posible acceder a la misma. Sí, lo que pasa que yo creo que yo no era ese parlamentario, aunque sí es verdad que hice otra petición mucho más general y nada individualizada. Lo que me llama la atención es que si Hacienda Tributaria le responde al Gobierno para que le responda a ese parlamentario y le dice al Gobierno, señores del Gobierno, díganle a ese parlamentario, me incluyo, díganle a ese parlamentario que esa información es reservada, no se puede pedir, díganselo.
y a los 20 días, ese gobierno, que es el que ha recibido la respuesta de Hacienda para que se lo diga a ese parlamentario, es reservada, ese gobierno es el que vuelve a hacer una petición y todavía más individualizada. ¿Usted qué le parece? Porque la respuesta que se le da, no es posible acceder a esa petición, pues es la correcta. Sí, pero... A una petición se le contesta dándole los datos si es posible o negándolos. Sí, sí, señor Ugalde, pero usted, fíjese, usted mismo no hizo la petición, en el caso que nos referíamos de la hostelería, no hizo la petición a la inspección porque usted sabía que era obvio que no podía hacer esa petición. Era obvio, usted no la hizo. Siguiendo el ejemplo, podía haberlo hecho. La hago y que me respondan que no. Pero usted lo tenía clarísimo, ya sabía que no le iban a poder dar esa información. Estamos hablando en el mismo símil de la consejera del gobierno que 20 días antes había respondido a un parlamentario diciendo que no se puede hacer ese tipo de peticiones. Lo sabía perfectamente. ¿Cómo valora usted ese comportamiento? Ya sé que me va a decir, administrativamente la hace y se le responde que no, y ya está. Pero ¿cómo valora esa información? ¿Cómo puede entenderse que sabiendo la respuesta, porque la había tenido 20 días antes, haga una pregunta? ¿Qué sentido tiene eso? Desde un comportamiento ya no legal, sino desde un comportamiento, digamos, ético o de principios. Es que yo desconozco los propósitos de esa petición de información. Yo no hablo de los propósitos, pero solo del contenido. No hablemos de los propósitos, centremos en los contenidos. Los contenidos son el modelo 190 y el F50. No, yo no digo para qué, no entro en esto, pero ese es el contenido de la petición. Y es evidente que son datos absolutamente individualizados y reservados. Creo que usted y yo no tenemos ninguna duda. Ninguna duda tenemos de que esos son datos absolutamente reservados. ¿Cómo se entiende, insisto, que se haga esa petición cuando unos días antes se ha respondido en sede parlamentaria que una petición mucho más general, mucho menos individualizada, no podía facilitarse? Yo creo que tendrán ustedes ocasión esta tarde de poder efectuar esa pregunta y que la interesada la pueda responder. Yo soy un tercero ajeno al... Señor Ugalde, perdóneme, pero le han hecho una pregunta y la tiene que contestar. Los parlamentarios a la tarde preguntarán o no preguntarán si les parece bien o si les parece mal. Pero ahora la pregunta se la hacen usted y usted tiene que contestar con lo que hemos leído antes, lo que usted sabe y lo que usted entiende. La pregunta es para usted. Bueno, pues evidentemente es una petición improcedente. Sí, porque está claro que no hay ningún marco legal en el cual los miembros del gobierno tengan un derecho adicional a tener información reservada por encima de los parlamentarios. Esto está claro. No, evidentemente que no. Correcto. Muy bien, y ya termino con una última pregunta de cierre. Una última. Lo que sí está claro, y cambiando de tercio, en el ámbito de las competencias de la consejería, sí que he leído que está la de definir las directrices, sobre todo en el marco de lo que podría ser, que vamos por hilar con el último tema en debate de la reforma fiscal. Eso sí que nos parece claro, entiendo, le parece claro a usted que es competencia absoluta de la consejería, ¿no? Es decir, que cuando la señora Nieves el otro día decía que estaba esperando de parte del gobierno, de la consejería del gobierno en este caso, directrices para la elaboración de la reforma fiscal, usted opina, entiendo que como yo, que efectivamente ahí sí que estaba haciendo una petición a su superior jerárquico absolutamente encajada en el marco legal que regula las funciones de la consejería. ¿Es así? Sí. Muy bien. Pues por mi parte nada más.